poner en paralelo en la medianía del siglo XIX la obra de Claudio Gay y el Chile ilustrado de Santos Tornero es un ejercicio interesante por varias razones. Lo de Claudio Gay era un emprendimiento financiado por el gobierno, era de alguna manera una gran empresa oficial, por cuanto había que generar una imagen país, un panóptico de Chile desde distintas perspectivas. En ese proyecto comparece una visión científica propia de un naturalista como Gay, que tiene que ver con la revisión de las especies a nivel de la flora y fauna, con la revisión también un poco acuciosa, o más que eso, del pasado precolombino. Siempre he dicho que lo que más me llama la atención del Atlas son los dibujos lineales mezclados con realismo de objetos precolombinos o de algunas especies de la flora nacional, donde confluyen justamente estas dos visiones, el realismo más identificado con el arte, posteriormente con la fotografía, y el dibujo lineal como herramienta de estudio propia de las ciencias. Siempre he dicho que esa parte del trabajo de Gay es un precedente sin duda para el diseño de información en nuestro país. Fue uno de los primeros en generar un cruce de esos lenguajes que no estuvieron tan cerca en esa época en nuestro país y en el mundo. Por otro lado, el Chile ilustrado Tornero creo que corresponde justamente a un emprendimiento privado, es un poco una cruzada de un impresor por generar un producto de calidad que no fue impreso en el país, que fue impreso en París, que cosechó bastante lo sembrado por Claudio Gay en cuanto a la litografía a dos colores, en cuanto a ciertas representaciones del espacio público, ciertos arquetipos de los distintos personajes y estamentos de la sociedad chilena. Creo que a diferencia del Atlas de Gay, donde por un lado tenemos esta representación realista, idealizada, más cercana al lenguaje del arte, y por otro lado tenemos esta otra visión más científica que buscó objetivar la realidad nacional, la geografía, la representación en mapas de ciudades como Santiago, y como dije antes, toda la visión científica al momento de abordar especies, al momento de abordar el legado autóctono de Chile, de la cultura material de los pueblos indígenas. Pero por otro lado, el Chile ilustrado Tornero no ahondó tanto en eso. Yo diría que transitó más hacia la representación simbólica del arte en, como dije antes, la litografía a dos colores y en los grabados en madera a un color inspirados en obras artísticas, en dibujos, probablemente algunos de ellos en fotografías. Así tenemos algunas escenas costumbristas, interiores de locales donde se comía y bebía, también representaciones del espacio público, edificios como la Universidad de Chile o el edificio del Mercurio en Valparaíso. Creo que de alguna forma es, por así decirlo, en la imagen, el Chile ilustrado, si se quiere, un libro más artístico. No lo es tanto en el contenido, porque en el contenido era justamente un panóptico que le dio tribuna también a quienes querían salir publicados ahí, al momento de referirse a la empresa o a la economía de las distintas regiones o a los rubros productivos. Agregó información que el Atlas de Claudio Gay no agregó o no tenía por qué considerar. Era un proyecto con un corte editorial que provenía más bien de gobierno, que buscaba también ser una imagen para conservar o proyectar a Chile a futuro. Fue una edición limitada que no circuló públicamente. El libro de Tornero, si bien de haber sido muy caro en su tiempo, estaba destinado a su venta. Tornero tenía la imprenta librería del Mercurio, por así decirlo. El libro Chile Ilustrado fue un libro que llegó a la vitrina de un establecimiento, la misma casa del impresor Tornero. No así el Atlas de Gay, que más bien circuló como un producto restringido entre la élite de la época. Creo que la construcción de país que se propone en ambos casos confluye, como dije antes, en lo artístico o en esta visión realista, pero a la vez idealizada, sobre todo a la medida de la élite y de cómo esa élite quería proyectarse en el tiempo, pero difiere en cuanto el Atlas de Gay tiene esa otra dimensión científica que el trabajo de Tornero tal vez no. Por otro lado,
Hablando de estos referentes en relación a lo que ha sido mi labor en el diseño gráfico chileno, más bien en la historia del diseño, creo que mi interés por estos antecedentes de nuestra gráfica, de nuestra cultura editorial, pasa por instalarlos como un referente, como una constante o un elemento a partir del cual elaborar miradas, proponer nuevas miradas, revisar nuestra historia, pensar nuestra tradición visual, porque ambos proyectos son referentes fundacionales tanto de la edición, de la gráfica, como dije antes en el caso de Gay, del diseño de información y de la cultura visual en nuestro país. Son importantes también porque contribuyeron a erigir un imaginario de Chile en distintas dimensiones en una época previa a la irrupción de la fotografía. La litografía o el grabado en madera, en el caso del Chile ilustrado, fueron los recursos que permitieron construir esos imaginarios, que permitieron reversionar algunas obras artísticas, que permitieron la multiplicación de la imagen de manera tal vez acotada en un principio, pero sentando un precedente para lo que fue más tarde el consumo de esa imagen en distintos ámbitos, sobre todo el aporte de esas imágenes a la educación. Pensemos que hablamos de una época que no fue narrada por fotografías, pero sí fue narrada a través de estas imágenes y fueron ellas las que alimentaron los textos de enseñanza, fueron el acervo de consulta para la educación chilena durante gran parte, o si no la mayoría del siglo XX. Pensemos también que la irrupción de los bancos de imágenes para narrar y para educar, yo me animaría a decir que es más bien tardía en nuestro país. Creo que se vuelve más importante de la medianía del siglo XX en adelante. Creo que también se vuelve importante hacia documentar ciertos periodos históricos, el Chile desarrollista, el gobierno de algunos presidentes emblemáticos, pero creo que el aporte de Claudio Gay y de Tornero es indiscutible en la conformación de una visualidad que nos permite narrar la historia nacional en un tranco muy importante. No, yo creo importante, a raíz de lo que conversamos, de cómo estos imaginarios han sido relevantes para nosotros, considero también importante su estudio desde el diseño, porque justamente el diseño puede erigir nuevas miradas que tal vez no han surgido desde el arte o desde la historia. Pensemos que la historia en el tiempo reciente viene interesándose por las fuentes visuales acorde a nuevas corrientes que difieren de la historiografía más tradicional o conservadora. La historiografía que solo mira a la prensa o a los libros o a los epistolarios, a las fuentes escritas. Creo que en ese sentido la historia cultural, sobre todo en una escena más contemporánea, reivindica las fuentes visuales y creo que en ese sentido el diseño puede aportar mucho en los estudios culturales vinculados a otras disciplinas. Por otro lado, también considero importante el estudio de estos referentes porque creo que muchos lenguajes que hoy están tan en boga como el diseño de información, la tipografía, la ilustración y tantos otros dominios específicos que se identifican con el diseño o que más bien el diseño transita hacia ellos, no pueden sino valorar ampliamente esta herencia cultural, entender el rol que jugó en su tiempo y entender cómo esas dimensiones estéticas se proyectan hoy en día, tal vez con nuevos recursos, pero siempre presentes.